Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es la definición de lo que es un subespacio vectorial y vamos a ver varios ejemplos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la definición. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio vectorial, ¿sí? Ya sabemos que siempre que yo diga un espacio vectorial, estamos diciendo que es un espacio vectorial sobre un campo, ¿sí? Ya sabemos que esa es la definición, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo sabemos, ya no la voy a estar cargando, pero bueno, siempre eso es, ¿no? Es un espacio vectorial sobre un campo, pero ya para cortarlo solo voy a poner así, veo un espacio vectorial. Entonces, bueno, eso es lo que tengo, ¿no? Tengo un espacio vectorial y tengo W, un subconjunto de B. ¿Ok? Y entonces, bueno, primera pregunta, si W es un subconjunto de B, del que es espacio vectorial, entonces W, ¿quiénes son los elementos de W? ¿Son vectores o son escalares? Un valiente que me diga. Son vectores, ¿no? ¿Son qué? Vectores. Son vectores. ¿Por qué son vectores? Porque W es un subconjunto de B. Y B es un conjunto que está formado por vectores. Entonces tiene que ser, este W está formado por vectores. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es lo que pasa para que este subconjunto de B sea un subespacio vectorial? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que este subconjunto es un subespacio vectorial de B? Pues si se satisfacen estas tres condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones que estamos pidiendo? La primera condición es que el elemento 0 de B está en W. ¿Sí? La segunda condición es que si X y Y están en W, entonces la suma de estos dos vectores vuelve a estar en W. Y la tercera condición es que si A es un elemento del campo y X es un elemento de W, entonces este elemento A por X tiene que estar también en W. ¿Sí? Y me preguntan en el chat si estoy usando el mismo campo o que si puede ser distinto el campo. ¿Sí? Y entonces, bueno, una vez que tenemos esta tercera propiedad, ¿qué es lo que me pueden decir con respecto a la pregunta que hacen en el chat? ¿Es el mismo campo? Que tiene que ser el mismo campo. ¿Por qué tiene que ser el mismo campo? Porque este elemento, esto, A por X, este es un elemento que está ¿en dónde? En principio, ¿dónde está este elemento? En B, ¿no? En B. ¿Por qué está en B? Porque A está en dónde? En el campo F y X está en B. Y B es un espacio vectorial sobre F. Eso quiere decir que tenemos definida esta operación de un escalar por un elemento en el espacio vectorial. Entonces, eso quiere decir que este elemento pues está en B. ¿Sí? Entonces, este está en B porque este está en F, X está en B, B es un espacio vectorial, entonces tenemos definida esta multiplicación por escalares, que es lo que me está diciendo que este elemento tiene que estar en B. ¿Sí? Entonces, ahora, para que W sea un subespacio vectorial de B, la tercera condición que se está pidiendo es que si A es un elemento de F y X es un elemento de W, entonces este producto no nada más esté en B, sino que esté en W, o sea, quede contenido en W. ¿Sí está claro? Entonces el campo tiene que ser el mismo, si no, no podemos hablar de este producto, ¿no? No podríamos tener definido este producto.
¿Sí está bien? Sí, profesor. Ok. Bueno, en diagramas, o sea, así en diagramas, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Aquí tengo mi espacio vectorial B. Aquí tengo mi subconjunto W. Este es mi subconjunto W. ¿Y qué le estoy pidiendo a este subconjunto para que sea un subespacio vectorial? Bueno, lo primero que le estoy pidiendo es que el cero de B, porque hay un vector 0, este tiene que estar aquí en W. Eso es lo primero que le estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Qué más le estoy pidiendo? Que si yo tengo aquí un X y aquí también tengo un Y en W, que ya están en W, tanto X como Y ya están en W, entonces la suma tiene que volver a caer en W. ¿Sí? Y que si tengo otro elemento que está en W y tengo un escalar, lo multiplico por un escalar, entonces esto vuelva a caer en W. ¿Sí? O sea, se quede, el 0, la suma se quede dentro de W y el producto por un escalar se vuelva a quedar dentro de W. ¿Sí estamos? Sí. Siempre vamos a usar W como la denotación para subespacio vectorial. Sí, en general se usa W. Sí, podemos usar W, W', sí, pero en general se usa W para subespacio. Sí. ¿Más dudas? ¿Un subespacio vectorial no necesariamente es un espacio vectorial o sí? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Sí va a resultar, lo vemos más adelante. Un subespacio vectorial necesariamente va a ser un espacio vectorial. ¿Sí? Eso sí, sí nos va a pasar. ¿Por qué nos va a pasar eso? Bueno, a ver, veámoslo rápidamente. Permítanme tantito. Entonces, bueno, a ver, pregunta que me hacen. Sí, ves un espacio vectorial. Sobre un campo F, ¿no? Y W es un subespacio vectorial de B. Entonces, W es un espacio. Entonces, esa es la pregunta que me hacen y la respuesta es que sí. Hay que convencernos de que sí. Sí, ahorita probamos esta que te está haciendo dudar, Ricardo. Sí, ok. Entonces, bueno, si tenemos un espacio vectorial sobre un campo y tenemos un subespacio vectorial, entonces la pregunta es si W es un espacio vectorial sobre F. Y yo digo que sí. Pregunta, ¿qué tenemos que probar para que W efectivamente sea un espacio vectorial sobre F? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Las pues ya tenemos la cerradura de la suma y del escalar bueno, el producto de un escalar, entonces habría que probar las 8 condiciones. A ver, ¿quién me está hablando? Perdón. Soy yo, Axel. Sí, ¿cómo te llamas? Ángel, ok. Entonces, ¿qué me dijiste, Ángel? ¿Qué? Axel, maestra. Axel, ok. ¿Qué me dijiste, Axel? Bueno, ya sabemos que como es subespacio, que la suma es cerrada y también el producto por un escalar. Entonces ya nada más faltaría probar las 8 condiciones. Ok. ¿Les queda? Sí. Ok, está bien. Sí, ¿le queda a todo el mundo claro lo que Axel nos acaba de decir? Sí. ¿Sí, todo bien? Ok. Entonces, bueno, básicamente lo que Axel nos acaba de decir es lo siguiente. O sea, nosotros, para ver que W es un espacio vectorial,
¿qué tenemos que tener? Pues tenemos que tener definida una operación de suma. Esta operación de suma tiene que ir ¿de dónde? De W cruz W en W. Esta la tenemos que tener definida. También tenemos que tener definida una operación que vaya del campo en W y que también vaya a W, ¿sí? Y ya que tengamos estas operaciones, habría que probar las 8 propiedades de espacio vectorial. Ahora, lo que nos dice Axel es que esta de aquí, pues es la propiedad que es esta propiedad 2 que le estamos pidiendo para que sea un subespacio, ¿sí? Eso quiere decir que si X y Y están en W, entonces X más Y está en W. O sea, que la suma sea cerrada, ¿no? En otras palabras, esto de aquí, ¿no? Que si yo tengo aquí un elemento X y aquí un elemento Y, pues esto de aquí efectivamente vaya a X más Y. Y esto sí lo tengo porque la condición 2 de subespacio es lo que me está garantizando, es lo que me está pidiendo. ¿Sí está claro eso? Miss, yo tengo una pequeña duda. Ajá. ¿Qué pasó? También otra condición para que los subespacios vectoriales sean subespacios vectoriales es que sean no vacíos. Sí, eso también puede ser. Sí, ahorita lo vemos. Ahorita vemos eso, nomás déjame terminar con esto, ¿no? Sí. Aunque eso se da porque tiene que estar ahí menos el elemento 0, ¿no? Está impollecito. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Y chicos, déjenme tantito porque si no se vuelve muy confuso eso. Ahorita veo esta otra que me pone. Sí, 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 ahorita lo vemos. Espérenme. Bueno, y ahora esta otra del producto, ¿qué es lo que está diciendo? Que si yo tengo un elemento aquí y otro elemento aquí, entonces esto de aquí está en W. Esto sería para tener definida la multiplicación por escalares, pero esta es la condición que. La 3. La 3. Por la condición 3 de subespacio vectorial. Ok, ahí está, por la condición 3 de subespacio vectorial. Ok, bueno, entonces ya tenemos definidas las dos operaciones, ¿no? Ya tenemos el conjunto, ya tenemos las dos operaciones y ahora queremos probar que es un subespacio vectorial. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Probar las 8 condiciones de subespacio vectorial. ¿Cuál era la primera condición de subespacio vectorial? Conmutatividad. Conmutatividad. Entonces, me voy a tomar 2 elementos, ¿en dónde? En W. En W. En W. Entonces, me tomo 2 elementos en W, en el conjunto, que quiero probar que es subespacio. Entonces, me tomo 2 elementos en W. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que X más Y, ¿por qué puedo garantizar que es igual a Y más X? Porque también pertenecen a V y como V es espacio vectorial, entonces todos los elementos de V deben cumplir esta propiedad. Exacto. Entonces me tomo 2 elementos en W y puedo probar que X más Y es igual a Y más X. Esto porque X más Y es también un elemento que está en W, pero W está contenido en B. Entonces este X más Y pues está en B. Y en B, bueno, y como B es subespacio vectorial, con B es subespacio vectorial, entonces, no, como B es espacio vectorial. Entonces, pues X más Y, pues es igual a Y más X, ¿no? Porque ya se satisfacía por ser B un espacio vectorial. ¿Sí está claro? Entonces tengo la conmutatividad. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. profesora. ¿Hay duda en esto? No. Ok.
Bueno, ahora, ¿cuál es la segunda condición? Asociatividad. Asociatividad. ¿Y esa cómo la probamos? Pues el argumento es muy similar al anterior, ¿no? Exacto. Entonces, tengo X, Y y Z en W. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué va a pasar que X más Y más Z va a ser igual a X más Y más Z? ¿Por qué? Porque X más Y más Z, ¿en dónde está? En el espacio Están V. en W, que están En W. contenidas en el espacio vectorial V. Ok, están en W, ¿por qué? Porque si Y y Z están en W, Y más Z están en W, ¿no? Entonces esto está en W. Y como esto ya está en W, pues también X más este elemento, pues vuelve a estar en W, ¿no? Por la condición 2 de subespacio. ¿Sí está claro? Sí, Sí. sí. Ok, entonces esto está en W, pero esto está contenido en B. Y como B es espacio vectorial, pues se satisface la asociatividad. Ese argumento sirve para prácticamente todas, salvo la existencia del inverso y el neutro, ¿no? Exacto. Entonces, lo que me están diciendo, pues sí, el argumento este sirve prácticamente para todas las propiedades, o al menos, ¿no? Para estas dos, pues ya me sirvió. ¿Para cuál? Sí, tengo que pensarle un poquito. ¿Cuál es la tercera propiedad? La de la La del existencia elemento del neutro. La de la existencia del neutro. ¿Qué hay que probar? Para que sea un espacio vectorial hay que probar que tiene un vector 0, que hay un vector, este 0, que está en W, y tal que ¿qué? Que 0 más X sea igual a X para todo X en W. Esto hay que probar, ¿sí? Tendríamos que probarlo. ¿Por qué se va a dar esto? Porque estoy pidiendo que para que sea subespacio vectorial, ¿qué estoy requiriendo? Aquí está. El cero del espacio vectorial se encuentra en el subespacio. Eso, que este 0 de B esté en W, ¿sí? Entonces, como ya sé que el 0 de B está en W, pues entonces ya sé que tengo esta de aquí, ¿sí? Porque el 0 lo estoy pidiendo. Esto de aquí, esto pasa por la propiedad 1 por 1 de subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces ya sé que el 0 está en W. ¿Y qué es lo que cumple el 0? Pues que el 0 más X es igual a X para todo X en W. ¿Esto por qué? Porque en particular W está contenido en B. Y este 0 ya cumplía que 0 más X es igual a X para todo elemento en W, en particular para los que están en W. ¿Sí está claro eso? Sí, Sí, muy claro. Perfecto. Ok. Y entonces, bueno, por eso requiero pedir que el 0 está en W. ¿Sí? Ahorita vemos cómo que esta sí tiene hay otra forma análoga de tener eso, que es la que me decían de que fuera distinto del vacío. Pero eso, bueno, ahorita lo vemos. Vamos por pasitos. ¿Okay? ¿Cuál es la cuarta propiedad? La existencia del inverso aditivo. La existencia del inverso aditivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que si yo tengo un elemento X en W, ¿qué tengo que probar? que existe el elemento menos X, tal que X más menos X ¿Okay? sea igual a 0. Ok, entonces, si tengo un elemento X en W, tengo que probar que existe el menos X en W y tal que X más menos X me dé el 0. ¿Ok? Eso tengo que probar. Y bueno, un valiente que me diga cómo probamos eso. Se me ocurre una idea. A ver. Ya vimos que, por ejemplo, podemos multiplicar el menos A por X. Uh-huh. Ajá.
Ajá, y eso le da el inverso aditivo del vector, ¿no? Entonces, como el subespacio es cerrado por el producto, puedo multiplicar quiere decir que si yo multiplico el vector x por el -1, bueno, el -1 por el x, me va a dar como resultado su inverso, y como es cerrado, pues tiene que pertenecer, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ahí está la demostración, ¿no? Entonces me tomo x en W. ¿Sí? Y me tomo x en W y -1 en el campo. ¿Sí? Y entonces de aquí tengo que, usando la propiedad 3 de subespacio vectorial, tengo que -1 por x, que esto es igual a ¿quién? ¿Cuánto me da -1 por x? Menos x. X. Esto de aquí, ¿en dónde tiene que estar? En W, por la propiedad 3 de subespacio vectorial. Si yo tengo un elemento en W y un elemento en el campo, entonces el producto tiene que estar en W, pero este producto es menos X. ¿Sí está claro? Sí. Y bueno, ya es claro porque este menos X pues es el inverso de X, ya cumplía esto de aquí. Entonces ya no lo tengo que probar porque ya lo cumplí, es el inverso. ¿Sí estamos? Eso porque W está contenido en V, ¿no? Sí. Sí, porque esto está contenido en B y este es el inverso. ¿Podemos garantizar que el -1 está en cualquier campo? Sí. ¿Por qué puedes garantizar que el -1 está en cualquier campo? Porque si el 1 está en el campo y el 1 sí está en el campo, entonces como este es un campo, pues existe el -1 en el campo. ¿Quién es el -1? Este -1 es el elemento tal que ¿qué? Que 1 más -1 te da el 0. Todo elemento en el campo tiene un inverso aditivo. Y como ya probaron que es único, o sea, se prueba que es único, entonces se denota por -1. Entonces ese elemento está en el campo. ¿Qué satisface ese inverso? Esto de acá. Entonces sí puedes siempre garantizar que el -1 es un elemento que está en el campo. ¿Eso aclara? Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces a la otra, permítanme tantito, necesito... La otra duda o la otra pregunta que me hacían era esta de que si podíamos, bueno, ya probamos las primeras 4. ¿Cuáles nos faltarían? La existencia del neutro multiplicativo, la distributividad. La del neutro multiplicativo. Ok. Entonces nos falta que hay que probar que por demostrar que si X es un elemento en W, entonces, esto hay que probarlo, ¿no? Es la quinta propiedad. Entonces, el 1 del campo por X es igual a X. ¿Esto por qué se va a dar? Por la condición 3. Y el 1 está en el campo y X está en el subespacio. Ok, entonces, a ver. 1 por X. Bueno, a ver. Con X está en W y W está contenido en B. Entonces tenemos que 1 por X, pues sí es igual a X. ¿Esto por qué? Porque X en particular es un elemento en el espacio vectorial. Y en el espacio vectorial sí se satisface que 1 por X es igual a
a X, ¿no? Entonces 1 por X, pues sí es igual a X, ¿no? Y bueno, y además, que esto, bueno, ya está de más, pero te los pongo. Y además sabemos que 1 por X igual a X, pues sí está en W, ¿no? Porque ya estaba. ¿Sí está claro? Sí, esto realmente ya sobra, ¿no? Esto ya no tendría que ir. Realmente el argumento llega hasta aquí. ¿Sí estamos? Sí, profesora. Sí, todo Sí, bien. todo bien. La 6, ¿qué dice la propiedad 6 de subespacio? Asociatividad sobre la multiplicación. Un tipo como de asociatividad ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que si A y B son elementos del campo y X es un elemento de W, entonces nosotros tenemos que probar por demostrar que ¿qué? Que A por B por X es igual a A por B por X. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Ahora, ¿por qué esto sí se va a dar? Pues otra vez, porque si A y B están en F y X está en W y X es un subconjunto en particular de B, pues entonces ya tenemos que como B es espacio vectorial, porque B ya es espacio vectorial, entonces tenemos que A por B por X pues es igual a A por B por X. Entonces ya hereda la propiedad del hecho de que B sea un espacio vectorial. ¿Sí está claro? Sí. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Hasta el momento no. Bueno, 7 y 8 ya se las dejo a ustedes como ejercicio, ¿no? Ok, bueno, y ahora la otra pregunta que me hacían era, bueno, pues hasta aquí ya está. Me hacían otra pregunta y me decían que esta condición, la 1, que ya vimos que esa sí se necesita, la necesitamos pedir porque no hay manera de obtener que el 0 esté en W, que el 0 debe estar en W. Me decían que si esta se podía cambiar pidiendo, o sea, sustituir esta por lo siguiente. En lugar de pedir que el 0 debe estar en W, pedir que W sea distinto del vacío. ¿Sí? Entonces, en lugar de pedir esta, se puede pedir, es pregunta, ¿no? Aquí me hacen esta pregunta. Si se puede pedir que W sea distinto del vacío y pedir igual, es la 2 y la 3. O sea, es a seguirlas pidiendo, pero sustituir esta de aquí. Y la respuesta es que sí, sí podemos hacer eso de aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a sustituir esa condición 1 y seguir pidiendo estas 2 y 3. ¿Sí está claro? ¿Lo que voy a hacer? Sí. Bueno. Entonces, bueno. Entonces, supongamos, o sea, aquí. Entonces, ahora supongamos, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Que B es un espacio vectorial sobre un campo F y W sea un subconjunto de B tal que, ¿qué le vamos a pedir? Número 1, W es distinto del conjunto vacío. Número 2, si X y Y están en W, entonces X más Y están en W. Y número 3, si A es un elemento en el campo cualquiera y X es un elemento de W, entonces A por X está en W. ¿Sí? Y lo que vamos a probar, aquí vamos a probar que entonces W es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio vectorial, tenemos un subconjunto de él que cumple estas 3 propiedades y queremos probar que este es un subespacio vectorial de B. Entonces, ¿qué tenemos que probar? ¿Qué le falta
¿Qué hay que probarle a este conjunto para que sea un subespacio vectorial de B? Hay que probar que se cumplen, ¿qué? Las tres condiciones de espacio vectorial, de subespacio vectorial. ¿Que cuáles son? Que el 0 de B está en W, que si X y Y están en W, entonces la suma está en W, y que si A es un elemento del campo y X es un elemento en W, A por X está en W. Esas son las tres propiedades que hay que probar para que sea un subespacio vectorial. ¿Sí estamos? ¿O ya los perdí? No, vamos bien. Ok, bueno. Y entonces con estas que tengo, ¿cuál es la que me falta probar? Que el 0 está en el, Que el 0 está en W. Conjunto. ¿Sí? Porque ya esta y esta ya las estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces veamos que el 0 está en W. Eso es lo que hay que ver. Bueno, entonces ahora, ¿cómo? W es un subconjunto de B distinto del vacío. Entonces existe un elemento Y en W. ¿Sí? Si W es distinto del vacío, entonces quiere decir que al menos tiene un vector, un elemento. Ahí está, ¿no? Porque no es el vacío. Entonces tiene un elemento. Este elemento está en W. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí nos ponemos muy listos. Entonces, Y está en W. Y entonces... También menos Y está en W, ¿no? Ok, entonces menos Y, que es igual a menos 1 por Y. Esto también está en W. Y aquí estoy usando la propiedad 3. La 3, ¿no? Porque tengo que si Y está en W, pues cuando lo multiplico por cualquier escalar, también está en W. Entonces el menos Y, pues también está en W. ¿Sí? ¿De dónde? Entonces ahora ya tengo que Y menos Y están en W. Entonces ahora uso la 2 y que tengo que Y más menos Y. Esto tiene que estar en W usando la propiedad 2. Pero esto a quién es igual? Al 0. Entonces este 0 pues está en W. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Entonces, pedir que si tengo un espacio vectorial y tengo un subconjunto de él que satisface estas tres condiciones, pues va a resultar que entonces SW, pues sí es un subespacio vectorial de B. ¿Sí? O sea, entonces puedo pedir esta, que sea distinto del vacío y llego a que el 0 esté en W. Entonces ya W es un subespacio vectorial de B. ¿Sí está claro? De hecho, si se fijan, aquí en la definición de subespacio, pues al pedir que el elemento este esté en W, pues lo que se está pidiendo implícitamente es que W pues no sea el conjunto vacío, porque al menos le estoy pidiendo que tenga un elemento, que es el 0. ¿Sí estamos? Yo tengo una duda. Entonces podemos, por así decirlo, decir como lo del punto 1, porque sabemos que el vector 0 es único. Ok, gracias. ¿Más dudas? Sí, también podríamos haberlo probado diciendo que el producto del neutro del campo por un vector es igual al vector 0. Sí, también. Que el neutro del campo por un vector 0. Sí, pero necesitas poderte tomar un elemento, Y en W. Por eso, pero sí te lo puedes tomar. ¿Por qué? Porque estás pidiendo que W sea distinto del vacío. Sí, o sea, lo que está diciendo su compañero es lo siguiente, ¿no? También lo podemos probar así. Sea Y un elemento de W. ¿Por qué lo puedo tomar? Porque este W es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces sí me puedo tomar un elemento y bueno, entonces el 0 del campo por Y, esto ya sabemos que es igual al
vector 0. Este es el 0 del campo. Este es el 0 del campo de F. Multiplicado por este me da el 0. Y este, pues va a estar en W, que estoy usando la propiedad 3 de subespacio. Un escalar por un elemento me da que está en W y ahí, así probamos que el 0 está en W. Es otra manera de probarlo, que también se puede. Sí, sí, también esa vale. ¿Sí está claro ya? ¿O hay más dudas? Yo tengo una duda, pero más bien viendo la definición de subespacio, ¿podríamos decir que un subespacio vectorial es un ideal de un espacio vectorial que cumple las tres condiciones? Bueno, nosotros aquí todavía no sabemos lo que es un ideal, ¿no? Para eso nos esperamos a Moderna 2. Entonces, esa pregunta, no la contesto y no te va a resultar un ideal, digo, para ti que te estás adelantando, porque para tener un ideal necesitas tener los elementos todos en el mismo conjunto. Entonces, no nos confundamos con eso. Sí, aquí no. Aquí los elementos de F están en el campo y B está en W, que es un subconjunto de B. Estás manejando dos conjuntos diferentes. Uno es B, que es el espacio vectorial, y el otro es F, que es el campo. Son dos conjuntos distintos. Entonces, ahí no aplica la definición de ideal. Pero bueno, eso es de Moderna 2, entonces eso va al margen. ¿Más dudas? ¿Ya no? ¿Todo el mundo ya está claro? Todo bien, perfecto. Todo bien, profesor. Todo bien. Bueno, entonces ya nos quedó clara la definición de subespacio vectorial, ¿sí? Y bueno, ok. Con todo esto que ya nos quedó claro, pregunta que les hago. Espérenme aquí. Si yo tengo un espacio vectorial sobre un campo, ese es en sí mismo un subespacio vectorial. Sí, porque está contenido sobre sí mismo. Espérenme tantito para escribirse. Entonces, pregunta. Aquí tengo CAB, un espacio vectorial sobre un campo. Entonces, es B. Un subespacio vectorial de B, o sea, de sí mismo. Y me dicen que sí. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Qué tendríamos que demostrar? Tendríamos que ver las propiedades, ¿no? Que se están cumpliendo. Tendríamos que ver que este B cumple con las propiedades de subespacio vectorial. ¿Cuáles son las propiedades de subespacio vectorial? ¿Qué tiene que cumplir? Un subconjunto. ¿Cuál es la definición de subespacio vectorial? Aquí está. Tenemos el espacio vectorial y ¿qué decimos? ¿Y W un qué? Un subconjunto de B. Entonces, para empezar, ¿es B, el espacio vectorial, un subconjunto de sí mismo? Sí. Sí. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, sí cumple esa, ¿no? B sí es un subconjunto de B. ¿Y B satisface estas tres propiedades? Sí. Sí, ¿por qué? Pues porque B es un espacio vectorial. Si es un espacio vectorial, tiene que tener un elemento 0, ¿no? Entonces, sí está. Y si es un espacio vectorial, tiene que tener definidas una operación de suma, que es esto de aquí, ¿no? Que si dos elementos están en B, entonces su suma está en B, y que si un elemento está en B y un elemento está en el campo, entonces el producto vuelve a estar en B. O sea, sí, porque B es espacio vectorial, tú satisface estas tres propiedades. Y entonces la respuesta es que sí. ¿Sí está claro? Sí.
¿podrán ustedes hacer la demostración? O sea, escribirla formalmente. Sí, nada más es demostrar 3 cosas. ¿Cómo? Que ya están demostradas. Sí, hay que argumentar nada más bien, pero eso ya lo podrán hacer ustedes, o sea, se las dejo a ustedes ya la demostración. Sí, profesora. Ok, Sí, profesora. perfecto, así me gusta. Entonces la demostración se las dejo a ustedes como ejercicio. Para hoy en la tardecita, antes de declararnos en fin de semana, hacen esa demostración. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí. Vamos rápidamente. Entonces, bueno, ya está clara la definición de subespacio. Hay que ver, antes de dar más ejemplos de subespacio, o sea, si el primer ejemplo que ya tenemos, yo les digo, tienen un espacio vectorial y denme un ejemplo de un subespacio vectorial de él, pues cuál ya saben que sí es el espacio vectorial, él mismo, es un subespacio de sí mismo, ¿sí? Pero bueno, hay que tener ejemplos, otros ejemplos, ¿no? Para tener más ejemplos, necesitamos primero estas definiciones. Entonces necesito la definición de lo que es la transpuesta de una matriz. Entonces, bueno, ¿qué va a ser la transpuesta de una matriz? Entonces, tengo una matriz, M es una matriz de M por N. Y voy a denotar a la transpuesta así, por M a la T. ¿Sí? Esta es la matriz, esta matriz transpuesta es si la matriz M es de tamaño M por N, la transpuesta va a ser de tamaño N por M. O sea, intercambiamos estos números, se intercambian. ¿Sí? Entonces, la transpuesta es de tamaño N por M. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Pues se intercambian los renglones de la matriz M por las columnas. Eso es lo que se hace, ¿sí? Y bueno, formalmente pues se escribe así. La entrada IJ de la matriz transpuesta va a corresponder a la entrada JI de la matriz M. ¿Sí? Un ejemplito rápido. Tengo esta matriz M. Bueno, esta es una matriz ¿de qué tamaño? 2 por 3. 2 por 3. De 2 por 3, ¿no? Entonces, esta es matriz de 2 por 3. 2 renglones, 3 columnas. Entonces, la matriz transpuesta tiene que ser una matriz ¿de qué tamaño? 3 por 2. De 3 renglones por 2 columnas. ¿Sí? Entonces, la transpuesta tiene que ser de el tamaño, se cambia, 3 por 2. Ok, ahora en esta entrada, pues la entrada, si quiero calcular la primera entrada, la entrada 1, 1 de esta matriz, va a ser igual a ¿quién? Aquí me está diciendo. Entonces la entrada 1, 1 de la matriz transpuesta es la entrada ¿qué? De la matriz original, pues es la entrada 1, 1. Aquí, ¿por qué? Pues en este caso I vale 1 y J también vale 1. Entonces nada más intercambio. ¿Sí? Entonces aquí, ¿quién va? ¿Quién es la entrada 1? 2. Pues va 2. Ok, vamos a calcular esta. ¿Qué entrada es esta? De la matriz transpuesta, quiero calcular la entrada 1, 2. Entonces, esto es igual a ¿quién? A la entrada ¿qué? 2, 1 de la matriz original. ¿Quién es la entrada 2, 1 de la matriz original? 0. Pues aquí vale 0. ¿Sí? Bueno, ahora quiero calcular esta entrada. Pues la entrada. ¿Esta qué entrada es? La 2, 1 de la matriz transpuesta. Esa va a ser igual a ¿quién? A la entrada 1, 2 de la original. ¿Cuánto vale la entrada 1, 2 de la original? 3. 3. 3. ¿Sí? Bueno, ahora sí, tú rápidamente, ¿cuánto va a valer? Ya rápidamente. 1. 1. ¿Y este? 2. Y
y este 4. ¿Sí estamos? Sí, todo claro. ¿Todo el mundo? Ok, entonces Sí. pues ya sabemos calcular. Y bueno, si se fijan, pues ¿qué fue lo que hicimos? El primer renglón, primera columna. El segundo renglón, pues, segunda columna. Pues cambiamos columnas por renglones por columnas. Ok, pues bueno, así se calcula la matriz transpuesta. Y bueno, la siguiente definición es cuando tenemos una matriz simétrica. ¿Cuándo tenemos una matriz simétrica? Una matriz se va a decir que es simétrica si la transpuesta coincide con la matriz. ¿Sí? Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, creo que es Ricardo. Si lo cierras. Perdón. Sí, gracias. Ok. Entonces, ¿cuándo una matriz va a ser simétrica? Cuando la transpuesta coincida con la original. ¿Sí? Para empezar, pues para tener una matriz simétrica, la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Por qué tiene que ser cuadrada? Porque acuérdense que intercambiamos estos números. Y si queremos que sean iguales, pues tiene que ser M, tiene que ser igual a N. O sea, tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, a ver. Esto fue lo que vimos. Ok, bueno, aquí tenemos ejemplos rápidamente. Entonces, tengo esta matriz A. Aquí está. Y bueno, aquí está la transpuesta, ¿no? Ya nomás intercambio. Primer renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está la matriz y su transpuesta. Ahora, tengo esta matriz, esta de aquí. Esta matriz A. Y quiero calcular su transpuesta. Entonces, esta matriz es de 3 por 3. La transpuesta, pues también va a ser de 3 por 3. ¿Y qué tengo que hacer? Intercambiar primer renglón, que aquí está. Este primer renglón lo tengo que poner en la primera columna. Aquí está. Ahí lo puse. Segundo renglón, lo pongo en la segunda columna. Aquí está. Y tercer renglón, lo pongo en la tercera columna. ¿Sí? Y resulta que estas dos matrices sí son iguales. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz simétrica. Esta matriz B, esta matriz es una matriz de 3 por 3 también. Aquí está. Calculo la transpuesta y ¿qué hago? Este primer renglón, primera columna. Este segundo renglón, segunda columna. Este tercer renglón, tercera columna. Pero estas dos matrices no son iguales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta no es una matriz simétrica, porque no coincide. ¿Sí estamos? Sí, profesora, todo bien. Perfecto. Sí, todo claro. ¿Por qué se llaman simétricas? Porque si se fijan, bueno, aquí en este ejemplo, hay una simetría con respecto a lo que se llama la diagonal. La diagonal de una matriz, la vamos a definir después bien, pero bueno, son los elementos estos, ¿no? Los que aparecen en la entrada 1, 1, en la 2, 2, y en este caso en la 3, 3. ¿Sí? Entonces, hay una simetría aquí con respecto a esta diagonal. O sea, lo que aparece aquí arriba, este B, pues es igual a este de aquí. Este de aquí es igual a este de aquí. Y este de aquí, pues es igual a este de aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es que se llaman simétricas, porque hay una simetría con respecto a la diagonal. ¿Dudas? Todo bien, todo perfecto. No, todo bien. Ok. Bueno, lo que se puede probar, con eso concluiríamos la clase de hoy, es que si tenemos el espacio vectorial de las matrices de 3 por 3, con entradas en los números reales, y voy a considerar W, el subconjunto de todas las matrices simétricas de 3 por 3, con entradas en R, entonces este W va a ser un subespacio vectorial de las matrices de 3 por 3, con entradas en los reales. ¿Está claro el enunciado del ejemplo? Sí. Ok, entonces, ¿qué tenemos que probar para que este conjunto W de todas las matrices simétricas de 3 por 3, con entradas en los reales, sea un subespacio vectorial de las matrices de 3 por 3, con entradas en los reales? ¿Qué hay que probar?
Probemos pues las dos propiedades y que no es vacío. O sea, las tres propiedades, ¿no? Que no es vacío, Bueno, sí. o que el 0 está ahí y las otras dos propiedades, ¿no? O sea, son tres propiedades, ¿no? Hay que probar esas tres propiedades. Ok, entonces, bueno, lo primero que vamos a probar es que, bueno, pues el 0, ¿quién es la matriz 0? La matriz 0 es esta matriz, la que tiene puros ceros, ¿sí? Esta matriz, pues sí es una matriz simétrica, ¿no? Y entonces, pues pertenece a W. ¿Sí estamos? Sí. Okay. Sí. Si ahora me tomo dos matrices que sean simétricas, o sea, me tengo que tomar dos matrices simétricas, ¿sí? Entonces, acuérdense, para que sean simétricas, tienen que ser simétricas con respecto a la diagonal. Ahí está. Esta es simétrica y esta también es simétrica. Entonces, me tomo dos matrices simétricas, o sea, dos matrices en W. Y bueno, entonces ahora las voy a sumar. ¿Cómo se suman las matrices? Entrada, entrada. ¿Sí? Entonces, esta primera entrada, pues es esta entrada más esta entrada. Esta es esta entrada más esta entrada, etc. Entonces, sumo entrada, entrada. ¿Sí? Y esta, pues también me va a resultar ser una matriz simétrica, ¿no? Lo que está arriba de la diagonal, pues está abajo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y por último, ¿qué tengo que probar? Que si tengo una matriz simétrica, o sea, una matriz que esté en W, y la multiplico por un escalar. Ahí está, la multiplico por un escalar. ¿Cómo se multiplica una matriz por un escalar? Entrada, entrada. Entonces ahí está, la multiplico por el escalar. Esta me vuelve a resultar una matriz simétrica. O sea, una matriz que está en W. ¿Sí? Y entonces, bueno, como se cumplen las tres condiciones, o sea, el 0 está. Si tengo dos simétricas, su suma vuelve a ser simétrica. Y si tengo una simétrica y la multiplico por un escalar, vuelve a ser simétrica. Entonces sí probamos que el conjunto de las matrices simétricas, este de aquí, sí es un subespacio vectorial de las matrices de 3×3. ¿Sí está claro? Sí, 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 todo claro. ¿Alguna duda en los 2 minutitos que nos quedan? Creo que no. Perfecto. Bueno, entonces